Pasa a vosotros, hermanos. Eh, por favor, ocupen su lugar. Ya nuestro hermano director organizó la lectura del texto base de este día. Y bueno, creo que ya de inicio ya supimos más o menos de qué se va a hablar, pero quiero compartirles el título que me fue invitado mi hermano Iván. Agradezco a Dios por la invitación y agradezco a Iván también por haberme invitado, porque es una bendición, es un privilegio poder siempre compartir la palabra de Dios. Y bueno, ya hemos orado para que no sea yo el que toque a la puerta de su corazón, sino que aquel que da el crecimiento, ¿verdad? Aquel que da, el que pone la semilla y hace que en nuestros corazones se den frutos. Ese es el título de esta tarde, hermanos: predicar el evangelio nos une al Señor. Y bueno, a mí me da mucho gusto que puedo ver en su planeación que están tocando temas asociados al evangelismo, y me parece muy atinado, hermanos, porque pues venimos saliendo de una pandemia, aunque todavía no se canta victoria al 100%, pero creo que venimos ya en una fase final. Dios quiera que así sea. Y entiendo perfectamente que ha habido familias que han sido golpeadas también en la Iglesia de Dios. No estamos exentos, ¿verdad?, de lo que ocurre en el mundo. Y quizá este periodo que hemos estado, quizá remotos, no sé, realmente me comenta mi hermano Iván que apenas están saliendo de las sesiones remotas, ¿verdad? Entonces, fue un cambio que justo unas semanas antes de que empezara, hermanos, nadie nos imaginábamos que íbamos a estar manejándonos de esa manera, por esas plataformas, pero es un hecho que el cambio llegó. Y cuando digo que el cambio llegó, quiero decirles que una vez escuché este refrán y me pareció una verdad absoluta que dice: lo único constante es el cambio. Y es verdad. No sabemos por cuánto tiempo podamos volver a seguir reuniéndonos en este lugar, en cualquier otra congregación, pero bendecimos a Dios porque hoy lo podemos hacer en esta tarde, ¿verdad? Lo podemos hacer porque además dice su palabra que Dios, además de que es sábado, hermanos, es un día especial. Dios está atento, Dios está en su santo templo, dicen también en el Antiguo Testamento, que allá toda la tierra, y Él está atento a su grey, Él está atento a las oraciones, Él está atento a las alabanzas y cuando se expone su palabra. Entonces, bendito sea Dios que nos permite una tarde como esta, ¿verdad? No sabemos por cuánto tiempo, pero sí sabemos que hoy la podemos disfrutar. Y es a lo que yo los quiero invitar. El objetivo de esta tarde, vamos a la siguiente lámina, por favor, hermanos. El objetivo, bueno, aquí tengo un contenido de lo que vamos a ver, espero transmitirles en esta tarde. Vamos a ver en estos 4 divisiones, además del objetivo, aprobados por Dios. ¿Qué hacemos con este cúmulo de beneficios? Impedimentos, compartirlo nos une, que es el título, de hecho, compartirlo nos une en intimidad e incrementa nuestra fe, y una conclusión, que la conclusión les voy a pedir que me ayuden a hacerla todos juntos, en base a lo que hoy meditemos, porque pues yo puedo hablar mucho, pero finalmente lo que me interesa, y creo que al pastor de esta localidad también, es que nos llevemos algo esta tarde, y que ese algo vaya moldeándonos de acuerdo a cómo vamos aprendiendo y vayamos aplicando cambios en nuestra vida, porque no se trata de acumular conocimiento, sino de que seamos y nos convirtamos en los hijos que Dios quiere que seamos de una manera plena, ¿verdad? No se trata de acumular simplemente textos y textos y escuchar muchos textos, muchas predicaciones. Se trata de que a través de ese beneficio vayamos transformando nuestro ser en ser mejores hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vamos a ver el objetivo, por favor, dice ahí: mostrar y reflexionar con la comunidad de fe que las circunstancias adversas por predicar el evangelio nos unen en intimidad e incrementa nuestra fe en el Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Estoy convencido yo de este tipo de situaciones y quiero decirles que la iglesia la verdad es que siempre los hijos de Dios, desde siempre, han pasado por circunstancias adversas.
¿Quién me quiere mencionar alguno del Antiguo Testamento? Una de las más antiguas que se quieran recordar. ¿Alguien? ¿José? Excelente ejemplo, hermanos. Fue una vida de puro gozo. Estuvo preso injustamente. Fue vendido por sus hermanos. Fue tentado también por una mujer. Y por no caer, por guardar la ley de Dios y por ser fiel, bueno, todos sabemos que vino a dar a la cárcel, pero todo era un plan de Dios. El punto es que mientras estaban pasando esas vicisitudes, José no sabía lo que venía adelante, ¿verdad? Pero en el tiempo podemos ver cómo Dios tenía todo organizado de una manera tal que finalmente fue de beneficio para el mismo pueblo de Dios, no solamente para él, sino para todo el pueblo de Dios. Así es que bueno, hermanos, aquí dice afuera, vi que dice Iglesia de Dios, ¿verdad? Si aquí predicáramos que todo, cuando aceptamos al Señor Jesús, todo es bello y todo es un jardín de rosas, estaríamos mintiendo, porque la vida espiritual es una vida de esfuerzo, de disciplina, de lucha interna contra nosotros mismos y contra aquellas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, pero que nosotros, gracias a Dios, tenemos una guía especial que es su palabra para que podamos saber cómo reaccionar ante todas esas circunstancias. Dice entonces, vamos a ver el primer punto, hermanos. Vamos a saltarnos esta introducción porque había pensado comentarles, hermanos, que yo le decía a mi hijo hace rato que veníamos en camino, creo que de la Tapo, de la Zaragoza hacia acá, yo tenía más de 4 décadas que no venía. No es mentira, yo tenía, de muy jovencito visitaba Río Blanco y yo me quedé en que por aquí estaba Tabla San Agustín, le decía aquí a mi hermano Iván, y creo que alguna vez fui, pero ya está todo tan cambiado con los puentes y todo esto que, bueno, les decía, los cambios siguen vigentes y van a seguir de muchas formas. El punto es que hoy quiero compartir con ustedes un texto que a mí me gusta mucho y que espero que ustedes también. Es aquel que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ayúdenme, por favor, a localizarlo. Le voy a dar lectura. Traigo la versión antigua y también traigo otros textos, pero independientemente de qué versiones tengamos, creo que el mensaje es el mismo para todos. Dice así, primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. ¿Alguien lo quiere leer? Lo tenemos aquí enfrente. Fuerte, por favor. Por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Muchas gracias, hermana. Dice, y los puse un poquito en letras ahí más negritas, como en este caso más verdes, más gorditas, que fuimos aprobados ¿por quién, hermanos? ¿Para qué cosa? Para que nos confiase. En otra versión dice, para que se nos entregase el Evangelio. Y yo quiero decirle que esto, al menos a mí, a un servidor de ustedes, me llena de felicidad. Porque sabe una cosa, vivimos en un país con mucha idolatría. Vivimos en un país que se extravía muy fácilmente y que guarda tradiciones que muchas veces ni siquiera conoce el porqué y cuyo origen puede ser incluso un origen oscuro, pero ahí estamos, ahí está el pueblo. Sin embargo, Dios en su bondad nos ha confiado, nos ha aprobado para que usted y yo hoy tengamos su santo volumen en nuestras manos. ¿Qué le parece eso, hermanos? Porque quiero decirle que no todas las familias mexicanas lo tienen. Quizás sí tengan una Biblia en casa, sea la versión que sea, pero el tema es, a lo mejor no la abren en muchos años, ni siquiera como para conocer un poquito, ni por curiosidad. Entonces, bendito Dios que fuimos aprobados por Él para que se nos confiara el Evangelio, y esto a mí me hace sentir
en una posición de mucho agradecimiento. ¿No le parece a usted? Porque la palabra de Dios es una bendición, hermanos, en nuestra vida. Sin ninguna duda, yo puedo afianzar esta idea. Y les voy a decir por qué. O sea, finalmente la palabra de Dios es un motivo de gran bendición. Es una muestra del amor de Dios para usted y para nuestros hijos. Incluso yo lo sé, quizá aquí hay familias que tengan ya varias generaciones conociendo la iglesia de Dios, en la iglesia de Dios. Bendito Dios que así sea, porque seguramente los ha guiado, nos ha dado luz, ¿verdad? Eso es lo que hace. ¿Qué dice el Salmo 119? Aquí lo tenemos, hermanos. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 105? ¿Cuáles son esos beneficios que nos ha dado el haber sido aprobados por Dios para que nos confiase su palabra? Lo sabemos hasta de memoria este versículo. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muchas Amén. gracias, hermanita. ¿Qué hace una lámpara, hermanos? Ahorita todavía hay mucha luz de sol, pero si fuera ya más tarde y se nos fuera la luz, ¿qué valor tiene una lámpara? Me refiero en un lugar oscuro. ¿Sí? Yo recuerdo una vez, tuve un campamento con algunos hermanos, éramos muy jovencitos, y solamente uno de nosotros llevaba una lámpara en el Ixtlacihuatl. Y crean, hermanos, que hay un punto en donde no se ve nada, no puede uno ver a 1 metro, no había luz ni de luna. Entonces, esa lámpara era lo que finalmente nos permitió llegar hasta donde pensábamos llegar en esa noche y llegar a un lugar de descanso. ¿Pero por qué lo recuerdo? Y lo recuerdo porque una lámpara puede evitar que me vaya a un precipicio, ¿sí o no? ¿Ha buscado algo en su casa a oscuras? En su casa, que es un terreno conocido. ¿Y cómo andamos? Entonces la lámpara nos deja ver con claridad dónde está cada cosa. Por eso el salmista hace esta hermosa comparación. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Si aquí yo no conozco y se va la luz y quiero bajar, es posible que me baje muy despacito, porque si intento hacerlo, hermanos, rápido, muy probablemente me tropiece, ¿verdad? Y cualquiera de nosotros, no solo yo. Entonces, estamos viendo los beneficios que nos da, además de haber recibido la palabra de Dios. ¿Qué beneficios tengo al tenerla ya en las manos? Vamos a ver el siguiente punto, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Es un texto relacionado de alguna manera con el texto anterior. Dice así, lo voy a leer, hermanos. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice entonces una recomendación del apóstol Pedro: hacen bien en estar atentos a esta antorcha, porque alumbra. Y sabe una cosa, hermanos, no me dejarán mentir. Este mundo cada día está más oscuro, más extraviado, ¿sí o no? Este mundo está perdiendo la brújula, hermanos. Y sabe una cosa, la palabra de Dios dice, ella misma se describe que es permanente. No tiene expiración. No es algo que podamos decir, oye, se escribió hace más de 2000 años y tales capítulos y tales libros tienen muchos más. Ya está obsoleto. ¿De veras? Créame que no. Créame que no. Por eso nos dice, hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Qué más es la palabra de Dios, hermanos? Estamos hablando de algunos beneficios para que podamos aquilatarla. Yo sé que lo hacemos, pero bien vale la pena a veces hacer una pequeña reflexión al respecto. ¿Qué más es? De acuerdo a primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, 2 y 3. ¿Qué más nos da la palabra de Dios? ¿Quién me ayuda a leerlo, hermanos? Fuerte, por favor.
deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra, no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, puesto que han probado que el Señor es bondadoso. Gracias, hermano. Todo lo que dice la palabra de Dios, hermanos, ¿es bueno o es malo para usted y para mí? ¿Hay algo que sea en mi contra? ¿Usted ha encontrado algo que diga, es que esto sí, no, ¿cómo es posible que me pida esto? Claro que es bueno. Dice, si hemos comprobado la benignidad de nuestro Dios, ¿qué dice que deseemos, hermanos? Y es una semejanza como un bebé. Un bebé, Dios nos armó de esa manera, nos creó de esta manera, que cuando siente hambre, ¿qué hace? Todavía no sabe hablar, pero se comunica, ¿sí o no? Y si no le da a la mamá su alimento, ¿qué hace el bebé? Va a llorar más duro, ¿verdad? Por eso nos dice, deseen como niños recién nacidos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es un alimento que en su vida espiritual y en la mía necesitamos ingerir cada día. Si lo hacemos cada sábado, hermanos, no se va a morir, pero le puedo asegurar que está usted débil espiritualmente. Si se espera solo al sábado, le puedo asegurar que hay ciertas debilidades en su vida cristiana. Entonces, muchas gracias. Entonces nos dice, deséenlo como niños recién nacidos, la leche, porque además ella es la que nos va a permitir, ¿qué cosa, hermanos? Crecer. Ha crecido en los últimos años y más saliendo de una pandemia. ¿Quién se siente un poco rezagado? ¿O quién dice, yo estoy más fuerte que hace 2 años, hace 3? ¿Cuándo empezó la pandemia? ¿Hace cuánto? ¿3 años? ¿Quién me puede decir está más fuerte que hace 3 años? Ojalá sí sea. Bendito sea Dios, hermano. Bendito sea Dios, hermanos. Les puedo asegurar que ustedes han mantenido su estudio vivo y no se esperaron solamente al sábado, ¿sí o no? Y no estoy diciendo que no. Por supuesto, es una bendición venir el sábado, cantar todos juntos, alimentarnos juntos. Pero es todavía mejor también, además del sábado, abrir yo la palabra, prepararme un banquete y degustar un salmo, degustar un evangelio, lo que usted guste. Pero es la manera en que yo estoy fortaleciendo mi vida espiritual. ¿Estamos de acuerdo que es un beneficio para nosotros mismos? Mateo 4:4, no lo sabemos de memoria, también está ahí. ¿Qué dice, hermanos? ¿Quién lo quiere leer? Lo leo yo. Dice, mas él respondiendo dijo, ¿quién está hablando en ese versículo, hermanos? El Señor Jesús. ¿En qué momento? En que estaba siendo tentado, ¿verdad? Por el maligno. Entonces, cuando él le dicen, sabiendo el maligno que él venía de un ayuno muy largo, le dice, convierte estas piedras en pan y come. ¿Es malo comer pan? El Señor Jesús ya había multiplicado los panes para esa fecha. Pero él nunca obedeció algo que este ser estaba queriéndolo provocar. Y responde siempre, ¿saben con qué es lo hermoso? Siempre responde con la palabra de Dios. Este texto está en Deuteronomio. Él va a Deuteronomio porque está ejercitado. Digo, además el Señor Jesús, usted y yo sabemos que él estuvo guiando ahí en la escritura de la palabra. Entonces, bueno, Cristo, porque en ese momento sí era Jesús, pero Cristo estuvo desde el inicio, desde el principio con el ser humano, ¿verdad? Entonces le dice, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de qué cosa, hermanos. De toda palabra que sale, ¿de dónde, hermanos? De la boca de Dios. Entonces esto es otro beneficio para comprobar que necesitamos estarnos nutriendo, no de tanta televisión, no de tantos recursos hoy que tenemos, porque yo puedo ver muy claramente hoy, hermanos, miren, tengo poquito que me acabo de jubilar. Antes de jubilarme, yo solo tenía una cuenta de Facebook y me metía cada muchos meses. Ahora que tengo más tiempo, ¿sabe qué me he dado cuenta? Y no dudo que les pueda pasar también a ustedes. Pues que estamos más tiempo ahí. Porque me encontré un amigo y me saluda o me manda cosas. Y era tiempo que yo pude haber usado en qué, hermanos. Y que debía haber usado en alimentarme,
en vez de estar pues distrayéndome un rato, a lo mejor no es malo distraerse, pero hay muchos distractores, ese es mi punto. Hay muchos distractores hoy en día. No se distraiga, hermanos. Es bueno, ok, despejarse un poquito del día a día, pero es mejor, sin duda, ir a la fuente de sabiduría, a la fuente de la vida que es la palabra de Dios. Entonces, bueno, ya estamos viendo otro beneficio, que es necesario alimentarme de ese pan, de esa leche. ¿Y qué más es, hermanos? Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Alguien, seguramente más de uno de aquí hemos comprobado. ¿Me ayuda, hermana? ¿O quién estaba levantando por ahí la Mi manita? hermana Conchita está buscando la cita. Es que Está no aquí alcanza a enfrente. leer. Pero aquí sí. Segunda de Timoteo 3:17 dice, 16 y 17, por favor, hermana. 16 y 17. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Muchas gracias, hermana. ¿Qué pasaría, hermanos, si nadie en la vida jamás nos hubiera reprendido de algo que estuviéramos haciendo mal? ¿Sabes? Seríamos otras personas hoy. Seríamos otras personas si no hubiera habido alguien en casa, quizá una figura paterna, una mamá, un hermano mayor, qué sé yo, un maestro, que nos dice, hey, esto que estás haciendo no se hace. Quizá desde chiquitos o ya más grandes, quizá en nuestra adolescencia, que es cuando el hombre tiende a ser más rebelde, quizá, al menos fue mi caso, pero dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Quién no necesita ser enseñado, hermanos? Porque no nacemos sabiendo nada, ¿eh? ¿Quién no necesita ser corregido de un error? Dice la palabra de Dios que el sabio, cuando es corregido, agradece, ¿verdad? Mas el necio se molesta, pero una cabecita sana, bien, agradece una corrección, ¿verdad? Entonces, eso hace la palabra de Dios. Y además dice que nos instituye y nos instruye en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios y la mujer sean enteramente, ¿qué cosa, hermanos? Preparados para toda buena obra. Y cuando yo estoy diciendo esto, me refiero a que si usted está siendo guiado por la palabra de Dios y redarguido y corregido, le puedo asegurar, hermanos, le puedo asegurar que pocos errores va a cometer en su vida. ¿Quién no ha cometido errores en su vida? Todos. Y algunos graves, ¿sí o no? ¿Qué hubiera pasado si un día antes de ese error que cometí, alguien me hubiera dicho, siéntate, no hagas esto que estás pensando? Porque muchas veces los maquinamos desde antes, ¿sí o no? ¿Qué hubiera pasado si alguien me hubiera dicho un día antes, no lo hagas, mira, te va a pasar esto? O te vas a arrepentir después. Y a veces que el error, por lo regular, hermanos, los errores que cometemos tienen consecuencias, ¿sí o no? Y aunque nos arrepintamos, las consecuencias están ahí y no fácilmente se borran, o me equivoco. Entonces, bendito Dios por su palabra que me dice, mira, hazle caso a mi palabra, es útil para corregirte, te va a guiar por sendas de justicia. Otro beneficio, hermanos, 2 Timoteo 3:15. Sí, está bien, hermano. ¿Sí? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Gracias, hermana. ¿Quién le está diciendo esto? ¿A quién, hermanos? Pablo a Timoteo, que es un jovencito, ¿verdad? Él lo está preparando precisamente para el camino que sabe que va a recorrer este joven, y le dice algo que es también para usted y para mí, porque esto no es un texto para que sepamos historia o biografía de Timoteo. Este es un texto para usted y para mí. Dice que las escrituras, el que las ha conocido desde pequeño, lo pueden hacer, ¿qué cosa, hermanos? Sabio, sabiduría, y sabiduría no humana de esa que es falible, sino sabiduría de lo alto,
que es infalible, porque la sabiduría de Dios es infalible. A mí me enseñaron ciertos planetas cuando estuve en la primaria, hermanos, y hoy, ¿qué creen? Ese conocimiento ya no es así. Entonces, a eso me refiero cuando nos dice que nos pueden hacer sabio con un discernimiento que viene de Dios, el cual nos puede guiar de una manera perfecta en nuestras vidas. Nos va a ahorrar muchas lágrimas, nos va a ahorrar muchas circunstancias difíciles que, si lo podemos obedecer, estoy seguro puede traernos muchos más beneficios. Bueno, hay muchos más beneficios en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice 1 Pedro 1:23. Y voy a recortar ya hasta aquí, porque hay más textos, hermanos. Hay muchos textos para que se autodescribe la palabra de Dios. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Alguien lo quiere leer? Lo leo yo mientras. A ver, aquí mi hermano, por favor, hermano. Ayúdenos. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, para la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Amén. hermano. Muchas gracias. Dice, siendo renacidos. Otra versión dice, me acuerdo, otra versión dice, siendo regenerados. ¿Quién no le gustaría, hermano? Nacer de nuevo. De hecho, es parte del mensaje del Señor Jesucristo, que tenemos que nacer de nuevo, ¿verdad? Y eso significa que nuestra manera de pensar de acuerdo a este mundo, déjala atrás, dice, y entonces piensa de acuerdo a como dice la palabra de Dios, que eso es lo que hace que una persona se transforme en un nuevo ser, ¿sí? Claro, eso no sucede de la noche a la mañana, es un proceso que puede llevar años y que, bueno, es conforme vamos avanzando en nuestra vida de santidad, pero bien podemos entonces decir, ya soy regenerado. ¿Conoce usted a alguien que haya cambiado su vida gracias a la palabra de Dios? Yo sí. Y conozco a alguien, hermanos, es un amigo mío, que es un diácono hoy, que una vez entró a una congregación porque lo venía persiguiendo la policía. Andaba en drogas y otras cosas. ¿Y sabe qué? Se metió escondiéndose literalmente de la policía. Y así fue como tuvo un encuentro por primera vez con una congregación. Y bueno, finalmente Dios tenía un plan para él, ¿verdad? Hoy es un servidor de la iglesia. Eso es lo que hace. Precisamente fue regenerado y fue renacido. ¡Qué bendición tan grande! No tuvo que ir a Oceánica y a este tipo de cosas. La palabra de Dios tiene poder para transformar la vida de las personas. Y hay muchos textos más, pero tenemos otros puntos que revisar, hermanos. ¿Son varios beneficios, sí o no? Muchos beneficios, sí o no. ¿Los reconocen, hermanos, como un beneficio para usted y para mí? La pregunta que sigue, vamos a saltarnos estos textos, por favor. La pregunta que yo le tengo para usted hoy es esta. ¿Qué hacemos con todos estos beneficios? Y aquí está, imagínese que este es usted. ¿Qué idea le transmite ese cofre? Guardar un tesoro, ¿verdad? Porque es un tesoro. La palabra de Dios es un tesoro, hermanos. Y aquí tenemos varias alternativas. Yo puedo tenerla muy bien, sí la escudriño, sí la leo, y sé que me ha hecho bien, me ha bendecido Dios, pero estoy muy calladito, la tengo así bien guardada en mi buró y es para mí nada más. O hay una siguiente opción, que es ¿cuál, hermanos? Compartir. Y es donde se cierra el círculo de la vida cristiana. Yo conozco la palabra de Dios, me degusto en ella, me alimento de ella, empiezo a transformar mi vida, empieza a cambiar mi vida y el ciclo se cierra cuando yo la comparto con alguien más. Quizás si no lo estamos haciendo es porque el ciclo no se ha completado, hermanos, y esto es algo un tanto delicado, porque de gracia, ¿qué cosa? De gracia recibimos y de gracia, ¿qué cosa? Debemos dar. Y ese es el punto al que ahora mismo quiero llegar. ¿Qué pasa?
aquí en este texto, hermanos. ¿Qué hacemos con esos beneficios? Dice aquí Mateo 28, 16 al 19. Dice, pero los 11 discípulos, ya no estaba aquel que lo traicionó en ese momento. Dice, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado, y cuando lo vieron, le adoraron. ¿Sí? Ya está Jesús de regreso, ya resucitó. Y dice que cuando lo vieron, le adoraron. Pero ¿qué más dice, hermanos? Algunos dudaron. Estamos hablando de los discípulos, no del pueblo en general. Discípulos que dudaron, incluso ya habiendo él presentadose con las pruebas de que él era el que había sido muerto, porque usted sabe, aquellos que quieren atacar siempre al evangelio dicen, no, yo he escuchado tantas versiones, hermanos, que algunas hasta risa dan. Por ejemplo, una de ellas es que Jesús tenía un gemelo y que estuvo uno oculto todo el tiempo y cuando mataron a uno ya salió el otro. De risa. ¿Sí o no? Otra que cuando él pidió agua y le dieron una sustancia ahí en una esponja, que era una sustancia de una planta que existe en la India, que detiene el corazón por un momento, pero que no murió, sino que nada más había tenido el efecto de esa planta. Absurdo. Cuando la palabra de Dios dice que él murió, es porque él murió, hermanos. ¿Sí o no? Y estaba haciendo, por cierto, otro beneficio para usted y para mí. En aquel momento, hermanos, hablando de las tribulaciones que hay en la vida del cristiano, en aquel momento los mismos discípulos dudaron y dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pensábamos que él iba a restaurar todo y que iba a acabar con este gobierno actual y muchos de ellos dicen que dudaron. Pero ¿de cuáles discípulos seríamos ahora? Porque además no terminé de leer. Jesús se acercó a ellos, dice, y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo. Fíjense lo que está diciendo, En el cielo tiene autoridad con la creación de ángeles, querubines, serafines, etcétera, y aquí en la tierra. Por tanto, vayan y ¿qué les dice a sus discípulos, hermanos? Multiplíquense, hagan más discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que reconoce en otra persona a un maestro. En nuestro caso, al maestro Jesucristo. ¿Sí? Por eso somos cristianos, ¿verdad? Y nos decimos cristianos porque tenemos un maestro que es el Señor Jesucristo. Él nos dice, multiplíquense, lleven el evangelio, primeramente a Israel, ¿verdad? Y después hasta lo último de la tierra, nos dijo. La pregunta aquí para nosotros es, ¿lo estamos haciendo, hermanos? ¿Qué me dicen? Quizá, igual que yo, usted haya perdido la cuenta de cuántos temas de evangelismo ha escuchado. Yo sí, no sé cuántos, porque he escuchado muchos y algunos muy buenos y otros quizá no tanto. Pero el mensaje sigue siendo el mismo de lo que dijo el Señor Jesús ahí. Ahora, este texto yo sé que para muchos puede ser controversial, pero déjenme decirles que el mandato es claro y no solamente existe este texto, existen muchos más para decirnos, habla la palabra. ¿Qué dijo el apóstol Pablo acerca de llevar el mensaje? Ay de mí si no anuncio, ¿qué cosa? Ay de mí si no anuncio el evangelio. Me es impuesta necesidad. Él tenía ese trabajo bien claro, hermanos. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se manifiesta con toda impiedad, contra toda impiedad, contra aquello que detiene la verdad. Fíjense lo que está diciendo, es un texto muy duro. Todo el epístola de los Romanos es una joya, pero ese texto es una cosa que nos debe hacer pensar un momento y decir, la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad que detiene la verdad. ¿Y sabe quién dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Jesús. Todos tu palabra es verdad, santifícalos en la verdad. O sea que no podemos detener el mensaje del Señor Jesucristo, hermanos. Si llegó a nosotros esa bendición de poder equilatar y haber estado ya palpando, saboreando, alimentándonos de su palabra, no podemos guardarla en un buró.
Porque ¿sabe qué seríamos, hermanos? Seríamos muy insensibles a la necesidad de otra gente que también necesita saber que tienen un Padre bueno, ¿sí o no? ¿Conoce gente que necesite ahorita, hoy, en este día, que necesite gente, perdón, conoce gente que esté necesitando saber que tienen un Padre bueno, poderoso, misericordioso y que además les ama? Conocemos gente, estoy seguro. Esa gente, hermanos, está esperando que nosotros hablemos. Y yo no sé si finalmente van a abrir su oído, su corazón, pero la tarea sí la debemos hacer. Si rechazan, finalmente, ¿saben a quién rechazan? Rechazan a Él, no a nosotros. Y eso es parte de lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los impedimentos que nos están deteniendo y no lo estamos haciendo? Yo sé que mi hermano Iván, o dime si estoy mintiendo, Iván, te encantaría que estuviera tan llena la congregación, que sería un problema ahora ya dónde lo sentamos, ¿sí o no? Claro que sí. Y de todos nosotros. Porque ¿sabe una cosa, hermanos? A veces tenemos más familia en una reunión como esta que en una reunión familiar una reunión familiar, ¿sí o no? Y a veces recibimos un abrazo tan rico en una congregación que no lo recibimos en otro lado. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Cristo en los corazones se funde y cuando se da un abrazo se degusta, ¿sí o no? ¿Lo han experimentado seguramente o solamente yo, hermanos? ¿No les gustaría que eso fuera nuestro diario vivir cada sábado, cada que nos reunamos? Porque además les voy a decir una cosa. Cuando hemos compartido la palabra con alguien, crece un amor especial con esa persona, ¿sí o no? Aparte del amor de Dios y de todo, que en sí es una cosa muy especial. Pero a nivel humanos, yo tengo en un lugar muy especial a aquellos que me enseñaron la palabra de Dios desde muy chico. Porque me dieron mis primeras cucharadas de alimento. Y los recuerdo con mucho cariño. ¿No le gustaría, hermano, también que usted lo recuerden así? Me dio mis vasos de leche, como veíamos hace rato. Me dio mi pancito espiritual. Y entendí tal texto que me dejó también. Y ahora más que nunca, hermanos, les decía, el mundo está extraviado. Es como el Titanic en aquel viaje, que ya tiene una sentencia en el camino y que, bueno, nadie sabía, ¿verdad?, lo que iba a pasar. Pero así está el mundo ahora. Es cuestión de tiempo. Se va a terminar de hundir. Y Dios a sus hijos, a su pueblo, lo va a mantener también. Aparte porque Él ama a sus hijos. Claro, estamos en el mundo y vamos a recibir parte del daño, pero no la ira, hermanos, porque Dios no nos puso para ira. Vamos a ver las causas. Rápidamente me voy a ir así ya más rápido porque el tiempo vuela y todavía quiero llegar a la parte final que es el objetivo de esta tarde. ¿Por qué no lo compartimos? Y esto déjeme decirle que esta parte la escribí pensando en pláticas que he tenido con hermanos de la iglesia, como ustedes. Tal vez, y quisiera que no fuera esta una razón aquí, tal vez nunca en realidad he tenido un encuentro con el Señor Jesús. Ojalá no sea el caso. Porque sabe una cosa, cuando uno ha tenido un encuentro con el Señor Jesús, de veras, un encuentro muy claro, ¿sabe qué pasa, hermanos? Nos fundimos y decimos, Señor, gracias. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la mujer samaritana. Fue a estudiar teología, tuvo meses y años de preparación. Claro que no. Tuvo un encuentro con él y se dio cuenta que era un ser especial porque le dijo quién era. ¿Se acuerda usted? No voy a ir al detalle, pero ella va y dice, deja el cántaro, que es por lo que ella iba, y va y les dice a las personas que ella conoce, me he encontrado aquel que parece, porque para mí es el Cristo, porque me dijo todo lo que soy. Y estaba evangelizando, hermanos, y dice que después fueron a buscarlo, ¿verdad? Ella hizo su trabajo, no necesitó ni siquiera mucho tiempo de estar en contacto con él, pero tuvo un encuentro con él. Otro que hizo, el más grande evangelista del Nuevo Testamento, ¿quién es, hermanos? El apóstol Pablo. ¿Tuvo un encuentro con el Señor Jesús? Un encontronazo, diría yo, ¿verdad? Se quedó ciego.
Y son de las circunstancias que a veces uno puede estar pasando y decir, ¿pero qué me está pasando esto? Es para un bien. Su extraña obra, dice Isaías, su extraña operación, que no entendemos a veces. Pero vamos a ver otro motivo, entre comillas motivo. Inseguridad, temor a que me cuestionen y no tenga yo respuestas. ¿Por qué no evangelizo a esta familia? Porque qué tal si me preguntan algo y yo no sé contestar. Hermano, usted vaya. Se vale decir con toda humildad, no lo sé, pero te lo investigo. Y vengo entonces con el pastor o con otro hermano y le pregunto, oye, me preguntaron esto, ¿qué les contestamos? ¿Lo podemos hacer? Se vale, hermano, se vale decir, no me la sé, pero te lo checo. Otro, hermanos. Creo que es responsabilidad exclusivamente del pastor y de su equipo de líderes. ¿Es cierto? ¿Cuántos de aquí se consideran líderes, hermanos? Bueno, no líderes, discípulos de Cristo. Alcen su mano. Muy bien, muy bien. Sinceramente pensé que iba a haber menos manos. Pues ustedes, hermanos, ya vieron lo que les dijo a los discípulos, ¿no? ¿Hagan qué? Hagan discípulos. Y entonces, los que no, hermanos, déjenme decirles, yo sé que hay todo un proceso para poder llegar a decir con toda franqueza, yo ya puedo evangelizar a alguien. Y esto tiene que ver quizá con el siguiente punto. Miren. ¿Qué les hace pensar este punto? Mi testimonio no es congruente para que yo llegue y les hable de la palabra de Dios. Yo tenía un compañero hace muchos años en el trabajo que después me enteré, era de otra área, después me enteré que él también andaba diciendo que era cristiano. Pero en cualquier reunión del trabajo, hermanos, era el que más desorden hacía y que terminaba siempre en muy mal estado. Y un día yo sí le dije, ¿sabes qué? No andes diciendo que eres cristiano. Porque a quienes tú les andas queriendo hablar cuando te viene un texto que te gusta, se lo echaban en la cara, hermanos. Si tú te pones bien mal. ¿Puede ser una realidad? ¿Sí o no? ¿Y sabe qué? Sí es cierto. Si ese es el caso, que espero que no sea de ustedes, hermanos, lo sé, lo deseo, tenemos que cuidar también nuestro testimonio. Y muchas veces, ¿sabe qué? Precisamente con el testimonio y sin palabras, la gente dice, yo quiero ser como esa persona. Porque mira, lo ofendieron y no reaccionó. Porque mira, pasó esto y vi cómo reaccionó. Porque vi que a la hora de que alguien necesitaba una ayuda, fue el primero. ¿Por qué eres así? ¿Les ha pasado? Es que mira, yo soy cristiano. Ahí sí, hermanos, estamos predicando, como dicen, con el ejemplo. Otro ejemplo, creo que son 5 nada más. Ese es algo también que puede estarnos pasando. Cree que no me van a aceptar y lo voy a incomodar, porque le voy a decir, ¿sabes que vives en pecado? Y mira, la Biblia dice que te debes de arrepentir, ¿no es así? Eso sería otro error, hermanos, también. Eso es un error. Debemos de decir lo que debemos de decir. Y si la gente se incomoda, tratemos de hacerlo con las palabras más adecuadas, pero debemos hablar. ¿Verdad? Dice Ezequiel, capítulo 2, hablen, te escuchen o no te escuchen. Tú habla, porque ellos también necesitan los beneficios que ya hemos platicado hace un momento. La que sigue, hermanos, por favor. Esta es la última parte y ya casi termino, hermanos. Dice, compartir el evangelio en situaciones adversas nos une en intimidad e incrementa nuestra fe con el Señor. Y para eso vamos al siguiente texto, que alguien ya me ayudó con el texto de base de esta tarde. Sí sabemos todos de qué se trata esa parte, ¿verdad, hermanos? Es la historia del carcelero de Filipos. Voy a irme muy rápidamente. Ustedes recuerdan que ellos hicieron algo malo o algo bueno por lo cual fueron a dar a la cárcel. Sacaron el espíritu de adivinación sobre una muchacha, eso provocó que sus amos, porque ella era esclava de ellos, levantaran falsos y por eso los llevan a la cárcel, no sin antes los arrastraron, los golpearon, les rompieron las ropas y les dieron varas en la espalda. ¿Sí? Dice, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, predican costumbres que no nos es lícito recibir y practicar, pues somos romanos. Y no me quiero ir más atrás ni más adelante porque entiendo que los van a seguir estudiando en los siguientes sábados, pero vamos a ver qué dice después, hermanos. Este fue el puro contexto. Y dice, entonces el pueblo se levantó en contra de ellos, los magistrados los despojaron de sus ropas con violencia
y los mandaron a azotarles con varas, y después de golpearlos con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo del más al fondo y sujetó sus pies en un cepo. ¿Cómo se imaginan el carácter de ese carcelero, hermanos? O de cualquiera de ellos. ¿Rudo o un pan de Dios, como dicen por ahí? Muy duro, seguramente, ¿verdad? Estaban habituados a maltratar a las personas, estaban habituados a ser insensibles al dolor. Y esta es otra palabra clave en esta tarde. No podemos ser nosotros insensibles a la necesidad de aquellos que no tienen un padre como usted y yo hoy. ¿Sí o no? No podemos, hermanos. No podemos porque, ¿sabe por qué? Porque sin que nosotros hayamos hecho nada, Dios nos aprobó para darnos su palabra. Y nosotros también debemos decir, tú también la necesitas. Mira, te comparto este texto que tan bonito que está. Bueno, ustedes saben que finalmente ellos están en el cepo. ¿Saben todos lo que es un cepo, hermanos? Es un tronco de madera con hoyos donde les sujetaban sus pies, y había otros todavía más rudos que también les sujetaban los brazos, ¿sí? De acá. Entonces a veces era pies y manos y a veces nada más pies. ¿Se imaginan estos varones, hijos de Dios? Porque era Pablo y Silas, mejor conocido también como Silvano. Cuando vean Silvano es el mismo Silas, es como decir Chucho, como me dice Iván a Jesús, ¿no? De cariño, vamos, Silas es Silvano. Con su espalda destrozada, porque no les daban 40 azotes, sino 39, porque sabían, hermanos, que el 40, muchos de desangrarse tanto se podían morir. Y entonces sentados con los pies agarrados de aquí del tobillo, no se podían ni recostar. ¿Se puede imaginar la escena? ¿Cuántos de nosotros pudimos haber dicho, ¿por qué permites esto, Señor? Si yo andaba haciendo el bien, íbamos a orar y esta muchacha se nos atravesó y argumentando mil cosas, pero ¿sabe qué? Ahí tenemos una elección de vida muy hermosa. Dice que ellos, en vez de quejarse, dice que oraron, está el poder de la oración, y cantaron himnos. ¿Estaban locos? Bueno, para el mundo sí es locura el evangelio, pero ellos estaban, ¿sabe qué? Tocaron su parte física, les fue muy mal, pero su parte espiritual. Su parte espiritual estaba sólida. ¿Sí o no? La parte espiritual estaba fuerte. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque se nutrían de la palabra de Dios. Y bueno, no me voy a adelantar, pero ustedes saben cómo termina esa historia. Aquel carcelero termina lavándole los pies, vendándolos y convertido. No me voy a adelantar porque lo van a ver en otro momento. Pero ese es el poder, hermanos, de atravesar una circunstancia adversa, como podríamos estar cruzando alguno de nosotros, quizá por enfermedad, quizá por falta de empleo, quizá por problemas familiares, yo no lo sé. Pero en medio de las dificultades debemos encontrar la manera de también refugiarnos en la palabra de Dios, sí o no. Y no solamente refugiarnos en la palabra de Dios, sino también llevarla. Para concluir, quisiera decirles, y les había dicho que le íbamos a armar todos, pero yo creo que ya me excedí con el tiempo y finalmente nada más quiero recalcar algo. Dios nos concedió su palabra, hermanos, como una muestra de su amor. Usted no puede dudar de que Dios le ama, ni a mí. ¿Sí o no? Y a veces, como les dije, a nuestros padres o a nuestros abuelos. Yo conozco una familia de como 4 o 5 generaciones, no conozco de más. Pero ojalá que sea también así, de muchas generaciones. O si usted es la primera, qué bendición. En usted empieza una nueva historia, una nueva forma de vida, una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de compartir lo que usted ha recibido a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo que usted lleve ya aquí congregándose o siendo atendido por alguno de mis hermanos. Y lo importante, como les decía, no es que lo atesoremos a tal grado que lo tengamos muy guardado en nuestro buró y solamente cuando vengo a la iglesia lo saco. No, hermanos, para ser de los cristianos que dice la Biblia que necesitamos ser en los tiempos finales, y que yo creo que estamos ya viendo tiempos finales, ese principio o la antesala del principio de dolores, si usted quiere,
pero el mundo está cambiando muy rápido, ¿sí o no? Lea Isaías 24, hermanos. Hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender, y si solo conocemos la palabra esperando los beneficios de Dios, estamos equivocados. Necesitamos compartirlo y necesitamos que la gente que hoy está padeciendo alguna adversidad sepa que tiene un Padre y que si vienen circunstancias como esa, la que vimos del apóstol Pablo y Silas, ellos puedan salir victoriosos. Ellos y nosotros también, por supuesto, ¿verdad? Podemos decir, he aprendido, Señor, que tu forma de guiarnos a través de la vida a veces es extraña, a veces no la entiendo, pero quiero confiar en ti. Y voy a crecer porque me estoy nutriendo de tu palabra. ¿Lo podemos hacer? ¿Lo debemos hacer? Yo espero en Dios, hermanos, que así sea y que cada vez seamos cristianos más sólidos, más fuertes, y vengan circunstancias de gozo o de dificultades, no nos muevan. Ese es mi deseo para usted, que Dios le bendiga.